más desde el primer poder de la República con otra perspectiva de lo que sucede en nuestro país. Acá en el set de entrevistas hemos invitado al diputado oficialista de la bancada del PAC, el jefe de fracción, para valorar un poco lo que ha sucedido en estos días. Don Víctor Morales, buenas tardes, muchísimas gracias por su compañía. Muy buenas tardes, muchas gracias, a la orden. Don Víctor, bueno, ya pareciera que los ánimos se han tranquilizado un poco, lamentable llegar a quitar los bloqueos de esta forma, sin embargo, muchos requerían pasar para ser atendidos en los hospitales y también todo lo referente a las exportaciones y el paso de los productos de la importante provincia de Limón, por ejemplo. Sin embargo, don Víctor, hoy en día pues ya podemos decir que el país está un poco tranquilo. Le hemos invitado porque usted tiene experiencia con trabajadores, ha pasado por el Ministerio de Trabajo y quisiéramos conocer un poco la valoración suya y también parte de lo que ha sido en la Asamblea Legislativa todo lo referente a este tema. Sí, claro, con mucho gusto. Mire, creo que el Gobierno de la República durante estos casi 14 meses de gestión ha estado enfocado, ha estado orientando sus principales esfuerzos a el crecimiento económico y a la creación de oportunidades de empleo. Cuando digo esto es porque todo el esfuerzo del año pasado, orientado al tema de las finanzas públicas, es un requisito, es un elemento básico, esencial, es como el cimiento de un edificio para poder crear las condiciones económicas, fiscales, que permitan que el país pueda crecer. Estábamos al borde de una crisis fiscal que tendría consecuencias económicas y sociales seriosísimas, eso hay que abordarlo. Entonces, cuando planteo un enfoque claro en el crecimiento y en el empleo, coloco como piedra angular de ese esfuerzo el tema fiscal. Importantísimo el esfuerzo hecho aquí en esta asamblea alrededor de esta iniciativa y el esfuerzo que hizo el gobierno de sosteniendo también la presión de un movimiento de huelga alrededor de ese hecho. Y a partir de ahí se ha estado trabajando y avanzando en esa ruta con proyectos tan importantes como la misma reforma del reglamento en la Asamblea Legislativa. Bueno, el primer debate que se le dio ayer al proyecto de eurobonos, que es un complemento que viene a apuntalar, digamos, desde el punto de vista de la estabilidad, las iniciativas de finanzas públicas y otra serie de proyectos que hemos estado impulsando y generando. Sin embargo, pues obviamente la entrada en vigencia de las finanzas públicas, particularmente del IVA, que en sí mismo constituye pues un cambio importante, no es que son más impuestos, sino que viene a sustituir el 13% del impuesto de ventas. Y digo, hay que hacer estas declaraciones porque a veces tenía uno la impresión que ya estaban claros y no, hay gente que cree que es que el IVA viene a sumarse a lo que ya existe, el 13%. No, viene a sustituir el impuesto de ventas. Todo cambio genera desconcierto, genera molestias en algunos casos, de manera que esos cambios, sumados a diferentes elementos de la sociedad, pues han llevado a algunos sectores a expresarse y a manifestarse, y con las consecuencias que ya sabemos. Pero lo que me parece importante destacar acá es, en primer lugar, nada justifica la violencia, bajo ninguna circunstancia. Una sociedad como la nuestra tiene que ser capaz, desde su institucionalidad, desde la fortaleza de sus instituciones, de ser capaz de encontrar las soluciones a través de un diálogo social y político orientado a los acuerdos y a los resultados. Ese es el espíritu del señor Presidente de la República, ese es el espíritu que alienta a la fracción legislativa del PAC y creo que es el espíritu que alienta a la mayoría, la gran mayoría de diputados y diputadas en esta Asamblea Legislativa. Entonces el presidente ha estado liderando un esfuerzo de diálogo, de reposicionarlo, por si a alguien se le ha olvidado que esa es la herramienta fundamental de construcción de acuerdos en una sociedad democrática. Y me parece que después de agotada la vía del diálogo, de agotados los esfuerzos por ponerse de acuerdo con los sectores, bueno, si hay que utilizar mecanismos de fuerza como los que fue necesario utilizar esta madrugada para habilitar la Ruta 32 y otras carreteras, eso es necesario hacerlo,
porque tenemos también la obligación de cumplir con la ley. Entonces, creo que diálogo social, político, todo el que sea necesario, pero cuando ya no es suficiente, hay que hacer que se respete la ley, que se respete la Constitución, porque si no caemos en una situación de caos y de desorden que da el traste con el objetivo inicial que le planteé, que es hacer que el aparato productivo funcione, que la economía crezca, de manera que nos incluya a todos y de manera que genere empleos de calidad. Entonces, crecimiento económico, generación de empleos, paz social, son elementos claves en la visión de desarrollo que impulsamos. Me imagino, don Víctor, que usted vivió situaciones similares cuando fue ministro. Sí, bueno, el tema del conflicto social o el conflicto laboral, como cualquier conflicto en la convivencia y en los tipos de relaciones, desde la familia, la comunidad o el trabajo, siempre están presentes. Lo que importa, o sea, el conflicto siempre está, el conflicto está ahí, es parte de las relaciones. Lo que importa es tener siempre el instrumental, es tener siempre a mano las herramientas y los instrumentos del diálogo, del acuerdo, del sentarse alrededor de una mesa, poner las cosas ahí y construir las soluciones que dentro del marco de la ley, dentro del marco de las normas éticas y también dentro del marco de las posibilidades económicas que una sociedad tenga, porque a veces se plantean problemas que por más ganas que haya de resolverlos y por más voluntad que haya para resolverlos, no alcanzan los recursos de que se dispone para hacerlo, porque muchas de las soluciones pasan por temas presupuestarios. Entonces también las soluciones tienen límites no solo legales y éticos, sino también límites financieros y económicos, y eso hay que tenerlo siempre muy claro, pero voluntad de negociar, como le ha demostrado muy claramente el señor presidente de la República y su gobierno, y en esa ruta tenemos que seguir y tenemos que fortalecer los mecanismos de diálogo social, los mecanismos para que los diferentes sectores de la sociedad costarricense, sociales o productivos o de los que se trate, puedan poner sus diferencias y como sociedad democrática avancemos en el fortalecimiento de nuestras instituciones, que es al final de cuentas lo que hace la diferencia entre una sociedad y otra, la fortaleza de sus instituciones democráticas.